Media, mediana y moda, segunda parte. En la clase anterior, en el video anterior en realidad, lo que hicimos fue ver cómo se calcula la media, la mediana y la moda a partir de un ejemplo. El ejemplo consistía en, tenemos dos grupos de personas en los cuales se nos brinda la información de la edad de cada una de las personas de esos dos grupos. Lo que hicimos para cada uno de estos grupos es calcular la media, la mediana y la moda, ¿sí? Entonces recordemos, en el grupo 1 la media nos dio 43, la mediana 35 y la moda 35 y 33. En el grupo 2 la media nos dio 43, la mediana dio 44 y la moda 45. Bien, es fácil advertir que en estos dos grupos de personas tenemos la misma media, porque nos dio 43 en ambos casos. Y también, como podemos acceder al conjunto de datos, a las tablas con las edades, podemos también darnos cuenta que el grupo 1 y el grupo 2 son dos grupos de personas, más allá de que tienen distinta cantidad de personas, son dos grupos distintos de personas en cuanto a las edades. Si consideramos que en muchas oportunidades uno no accede al conjunto de datos, es decir, a las tablas como en este ejemplo, sino que a lo que accede es, por ejemplo, a la medida de resumen, que sería en este caso la media, y quizás el conjunto de datos, en vez de tener 8 personas o 9 personas, tiene 100 personas o tiene miles de personas, la pregunta es, ¿en qué medida es confiable la media? Porque si yo tengo dos grupos de personas en las que el promedio me dio 43, la pregunta sería, ¿será que en estos grupos de personas la mayoría de las personas tiene 43 años? ¿O puede ser que el promedio me dio 43, pero en realidad aquí en este grupo tengo personas que tienen muchísimo menos de 43 años y personas que tienen muchísimo más de 43 años, pero bueno, el promedio finalmente me termina dando 43. Por ejemplo, yo podría tener un grupo con dos personas o una pareja de dos personas, que sea, qué sé yo, el abuelo y su nieto. El abuelo tiene 80 y el nieto tiene 6, y cuando calculo el promedio de esas edades obtengo 43. Sin embargo, ninguna de las dos personas está cerca de este valor, ¿sí? ¿Por qué planteo esta pregunta? Porque muchas veces la estadística, entre tantas posibilidades, se puede aplicar, por ejemplo, para el estudio de mercado, supongamos. Entonces, yo tengo un producto que es apto o sería adecuado para venderlo u ofrecerlo en un grupo de para personas que estén alrededor de los 40 años. Bueno, entonces, si yo hago un estudio de mercado y obtengo que en un grupo de personas o en una determinada comunidad el promedio de edad es 43 años, me interesa, en realidad, saber si el promedio es 43 y la mayoría de las personas están cerca de esa edad, o si el promedio es 43, pero tengo un grupo como el que acabo de dar el ejemplo recién, de abuelos y nietos, ¿sí? Entonces, por eso tiene sentido no solo analizar la media en forma aislada, como un resumen de datos, sino empezar a mirar esta medida junto con otros datos más. En esta clase nosotros trabajamos con mediana y moda. Entonces vamos a poner en diálogo cómo podría yo imaginarme este grupo de personas a partir de conocer la mediana y la moda, además de la media. De todos modos, lo que estamos haciendo es sacar algunas conjeturas del grupo, pero no podemos tener una certeza. En la clase 4, nosotros sí vamos a ver una forma de medir, de algún modo, cuán homogénea es una muestra o cuán heterogéneo es el grupo de personas. Entonces ese valor nos va a permitir mirar mejor el conjunto de datos. Lo que les voy a proponer ahora es analizar en conjunto la media, la mediana y la moda, y que de algún modo saquemos algunas conjeturas, que no son certezas, solo son conjeturas, de cómo podría ser este grupo de personas
a partir de conocer la mediana y la moda. En el grupo de personas 1, nosotros sabemos que la mediana es 35. ¿Qué significa que la mediana sea 35? Bueno, el 50% de este grupo de personas tienen 35 años o menos. Y el 50% de este grupo de personas tienen 35 años o más. Al ser el promedio o la media 43, nosotros lo que podemos sacar como conclusión es que en este grupo de personas va a haber una cierta cantidad de personas que tengan por encima de 43 años, seguro, porque al tener el 50% de las personas con 35 años o menos, el otro 50% no puede estar todo alrededor de 43 años, ¿sí? Porque si no, jamás ese promedio me daría 43. Tengo que tener una cierta cantidad de personas que compense a estas personas que tienen 35 años o menos. Además, al tener la moda que es 35 y 33, entonces serían digamos, los dos valores que más se repiten, o sea que en este grupo de personas la mayor cantidad de personas tiene 35 y 33 años. Esto hace que por lo menos uno piense que entonces tiene que haber personas que estén por encima de los 50 para que en definitiva el promedio me termine dando 43. Ahora bien, esto me permite afirmar, por ejemplo, que en este grupo de personas no hay nadie que tenga 6 años, que tenga 10 años. No, digamos, solo puedo analizar esto en conjunto, pero no puedo afirmar las edades de estas personas a partir de estos datos solos. Pasemos al grupo 2. En el grupo 2 teníamos que la mediana es 44 y que la media es 43. Les voy a proponer que pensemos en lo siguiente. La mediana es 44, nos indica que el 50% de las personas de este grupo tienen 44 años o menos. Y el otro 50% de las personas de este grupo tienen 44 años o más. Yo podría tener un grupo de 3 personas, donde una persona tiene 5 años, la otra persona tiene 44 y la otra persona tiene 80. En este grupo de 3 personas, la media me da 43, la mediana me da 44, y sin embargo, las personas de este grupo no tienen una edad pareja, ¿sí? Entonces, si bien que la mediana esté cerca de la media, me permite empezar a pensar que quizás en este conjunto de datos hay bastantes datos que estén alrededor de la media, o sea, podría haber bastantes personas que estén cerca de los 43 años, no es algo que yo pueda afirmar. El ejemplo que acabo de poner recién es un ejemplo para tener en cuenta que no es posible afirmar entonces que la mayoría de las personas están alrededor de los 43 años. Finalmente, que la moda sea 45, lo que nos está diciendo es que, bueno, en este grupo de personas en particular, la mayoría tiene 45 años. Ahí sí, entonces yo podría poner en diálogo estas 3 medidas y pensar que entonces es probable que en este grupo haya muchas personas que estén alrededor de esta edad, ¿sí? Porque si la mayor cantidad de personas tiene 45 años y la media es 44, posiblemente, digamos, y la media es 43, posiblemente no tenga muchas personas de una edad con mucha diferencia del 44 o del 43. Pero no lo sabemos. Entonces, lo que quiero plantearles con esto es, uno analiza las medidas en conjunto, puede obtener algunas conjeturas, pero la verdad es que estas 3 medidas por sí mismas son insuficientes. Por eso la estadística trabaja con otros valores y con otras medidas que le permiten sacar conjeturas o sacar conclusiones más firmes y más certeras de un grupo de personas. Entonces, como conclusión, tener la media, la mediana y la moda podría no ser suficiente para poder dar información del conjunto de datos.